¿Eres de los que piensan que la muerte es un misterio? Quédate y aquí te narraré algunas cosas de los rituales sobre la muerte. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Cuesta trabajo hablar de la muerte, ¿verdad? Pero fíjense que una vez que uno acepta que es una realidad que tiene que ver con la vida, porque además desde que nacemos todos sabemos que un día nos vamos a morir. Bueno, desde que nacemos es un decir. Desde que tomamos conciencia de que estamos en la vida, sabemos que tenemos un final, pero es algo que queremos negar, ignorar, como hacer de que no es cierto, no existe. Pero aquí quiero narrarles de dónde surgen algunas creencias y desde cuándo el hombre se ha preocupado por entender o tratar de entender a la muerte y de despedir a sus difuntos. Creo que vamos a aprender mucho con esta información. Para hacer este video utilicé algunos libros de los cuales les voy a dejar información en la descripción del video. Espero que les sirva y que sea una manera de reconciliarnos con esta idea y con el horror que nos provoca desaparecer un día. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento de que los hombres ya estaban desarrollando un concepto de muerte y que ya estaban también utilizando rituales para despedir a las personas que morían? Pues según los estudios, desde hace 230,000 años, durante el Pleistoceno medio y superior, en diversos hallazgos arqueológicos se muestra que el hombre de Neandertal fue la primera criatura que enterraba a sus muertos siguiendo una suerte de ritual. El hallazgo de utensilios en las tumbas hace suponer que creían en la continuación de la vida. En una sepultura infantil hallada en Teshik Tash, Uzbekistán, en lo que antes era la Ur, el cuerpo estaba rodeado por una corona de cuernos de cabra montés, mientras que en otros enterramientos cercanos los restos estaban adornados con cráneos de animales. Tampoco es infrecuente encontrar en tumbas neandertalesas todo tipo de objetos de ajuar, armas y alimentos que debían servir para la vida en el más allá. Por ejemplo, se encontró una tumba en la que se habían depositado claveles, geranios y malvas. Ya en el Paleolítico superior, desde los años 33,000 al 10,000 a.C. aproximadamente, que apareció el hombre de Cromañón, los prehistoriadores suponen que estos hombres de Cromañón observaban la hibernación de los osos en sus grutas durante la época invernal y su despertar en primavera habría sido para el hombre de Cromañón el origen de la creencia de que la regeneración se llevaba a cabo con la ayuda de espíritus en cavernas silenciosas, recónditas y oscuras, una idea que también quedaba patente en algunas pinturas rupestres. Bueno, imagínense, si desde la época de los neandertales y del hombre de Cromañón ya la muerte le representaba algo que podía haber sido un misterio, pero que también representaba la posibilidad de generar creencias sobre lo que pasaba, puesto que era desconcertante. ¿Cómo ahora ya no respira esta persona o ya no me responde? Este cuerpo está inerte y lo que fue ya no está. Entonces debe haberse ido a algún lado, porque si no está aquí, debe estar en otro lado. Quiero creer que esa era una de la lógica de pensamiento de los hombres de la prehistoria. Más adelante, en el antiguo Egipto, ellos eran politeístas, ya contaban con una religión estructurada. Alrededor del 3150 a.C., ellos creían que podían trascender la muerte y antes de heredar debían pagar sus gastos funerarios. Sus tumbas debían estar terminadas y adornadas y sus herederos debían colocar artículos perecederos y los debían cambiar diario. Creían que al morir el alma sería feliz siempre y cuando se le diera un tratamiento adecuado al cadáver. Por eso los embalsamaban y colocaban en sarcófagos a las momias. Desarrollaron la idea de la existencia del alma y del espíritu que sobreviven al cuerpo. Se apegaron en vida a su código moral porque creían que al morir serían juzgados por Osiris y sus 42 jueces. Los buenos irían al paraíso y los malos al infierno. Una vez embalsamados y momificados, que ya en sí era un ritual, se realizaban 70 acciones para que el difunto llevara el conocimiento necesario para llegar a la vida eterna. Se usaban 4 baldes con agua, uno en cada punto cardinal, y se sacrificaban animales. En la cultura griega, que también era politeísta, y ellos, los griegos, ya veneraban a la muerte. Los fallecidos eran enterrados en su tierra de origen y cultivaban el culto a los muertos. Creían que la vida continuaba después de la muerte y que conservaban las mismas necesidades que en la vida. Los ritos eran obligación de los parientes, en particular de los hijos. Las mujeres mayores de la familia lavaban el cuerpo, lo ungían con aceite y lo adornaban con un sudario, joyas y cintas. Colocaban una moneda en la boca porque creían que haría un viaje y atravesaría un río. Debían pagar el paso. Se velaban, se contrataban plañideras para que lloraran durante el sepelio y el cuerpo debía tener los pies hacia la puerta. También se colocaba un vaso con agua en la puerta de la casa donde se velaba.
que podía ser la de un vecino, y al levantar el cuerpo se rociaba el agua del vaso entre los asistentes para purificarlos. Luego se llevaban a enterrar o cremar, y los asistentes debían bañarse al volver, pues creían que estaban contaminados. Había una comida fúnebre y finalmente purificaban la casa con agua de mar. Por su parte, los romanos también tenían una religión politeísta. Ellos veneraban a los antepasados, pero les tenían miedo. Creían que los cadáveres contaminaban a las personas y las casas. Creían que existía el alma y perduraba más allá de la muerte del cuerpo. Ellos practicaban la cremación, aunque algunas familias enterraban a sus muertos sin cremar. En el caso de muerte del padre, el hijo mayor lo besaba al morir, y el esclavo más viejo de la casa apagaba el fuego del altar. El cuerpo se lavaba y se adornaba con túnica y flores. Se hacía la máscara de su rostro, el cual pasaba a ser del lararium, o recinto de culto familiar. Había música y plañideras, y después de días se llevaba a las afueras de la ciudad para cremarlo. Iba acompañado del cortejo fúnebre, quienes vestían túnicas oscuras. Luego de quemar el cadáver, lavaban los restos con vino y se guardaban en una urna. Ellos también construían altares dentro de las casas, donde había fuego, pan y agua. Además, enterraban a sus muertos porque creían que de no hacerlo, el alma de ellos vagaría sin descanso y se volverían maléficas. Tenían fiestas en ciertas fechas del año para ofrendarles alimentos y flores, y en otras hacían conjuros para alejarlos. ¿No les parece familiar esta historia de las fiestas en cierto tiempo del año y ofrecerles alimentos y flores? A mí se me parece bastante familiar. Bueno, recuerden que la religión católica que nosotros heredamos de los españoles también tiene su origen en los latinos, en el Imperio Romano. La cultura hindú también era politeísta. Se conoce con el nombre de periodo védico a los tiempos más remotos de la civilización hindú, que están comprendidos desde los años 3000 a.C. hasta los 2000 a.C. y la etapa pre-búdica, durante el curso del tercer milenio antes de Cristo. Según Sogyal Rinpoche, desde el punto de vista budista, la vida y la muerte son un todo único, en el cual la muerte es el comienzo de otro capítulo de la vida. La muerte es un espejo en el que se refleja todo el sentido de la vida. El hinduismo mantiene la creencia de que el alma, o el ego, va pasando por innumerables vidas y experiencias hasta obtener la total liberación, la identificación del Atman, o sea el yo, la conciencia, con el Brahman, o sea el absoluto. El alma en el hombre es la responsable de los pensamientos, de las sensaciones, y el receptor de las recompensas y los castigos de todas las conductas positivas o negativas. Tal creencia es conocida como la idea del yo. La muerte es efímera y se retorna al mismo estado en que estaba antes de venir al mundo. Se cree que la conducta que ayuda a estar en paz con el dios de la muerte, Shiva, es la de abstenerse de los deseos, pasiones y practicar la plegaria constante. En la cultura hindú, el difunto se rasura del cráneo, cara y torso para la purificación ritual. Los cuerpos son incinerados y se cree que el llanto es un ancla que impide a los difuntos alcanzar la liberación total. En China, por su parte, desde el 1500 hasta el 3000 a.C. a la fecha, se cree que los muertos iban a vivir en otro mundo, por eso se les debía proporcionar todo lo necesario para aquella nueva vida. Por mucho tiempo, que abarca desde el 1500 hasta el 1050 a.C., a la muerte de un soberano se sacrificaban y eran enterrados con él cortesanos, guerreros, caballos y otros seres o personas que el difunto amaba. El confucianismo recogió estas tradiciones, potenciándolas. Toda casa china tenía un altar familiar donde residía el alma de sus antepasados. Las tablillas se colocaban en una superficie elevada, rodeándolas de pebeteros de bronce con incienso, sándalos, así como velas y platos con comida. Este altar regía la vida familiar. Cada mañana el jefe de familia se inclinaba sobre el suelo delante del altar, besándolo 3 veces e incluso 9. Prendidas las velas y sándalos, realizaba peticiones y suplicaba por el bienestar de su familia. Las ceremonias relacionadas con el funeral chino duraban 7 semanas. Sus familiares, amigos y parientes se reunían para llorar al difunto. Los primeros días de luto se llevaban vestidos de saco, que eran sustituidos después por otros blancos que vestían durante 3 años. El azul era también usado como vestido de luto menor para parientes lejanos. El lugar de enterramiento era escogido
después de consultar a un adivino que conocía las energías de la tierra. La procesión fúnebre se realizaba con gran lujo, pues de ello dependía la calidad de vida del difunto en el más allá. Acompañaban al muerto músicos, sacerdotes, hombres con estandartes y banderas, niños con cestos de fruta, familiares cercanos vestidos de blanco, así como la esposa y los hijos que iban hasta la tumba a tributar los honores póstumos. Los faroles blancos que acompañaban la comitiva fúnebre al cementerio llevaban escrito el nombre del difunto, su edad e incluso otros datos para la mayor glorificación del difunto. Se quemaban reproducciones en papel de la casa, caballos, utensilios domésticos, dinero y otros objetos, con la idea de que el muerto tomase posesión de ellos en el más allá y les sirviesen de ayuda. Entre la gente se creía que los espíritus de los muertos serían tanto más libres y por lo tanto más benévolos cuanto más suntuosos fuera su entierro. Pasando al continente americano, en periodos más recientes, hablemos un poco de las creencias y los rituales de los mayas. Ellos eran politeístas y encajan dentro del periodo clásico y posclásico. Se conoce como periodo formativo o preclásico, que va del 2000 a.C. al 100 después de Cristo. Los mayas creían en la vida después de la muerte y en 3 moradas para ellos. 1. El inframundo al que se llega con zapatos nuevos. Se atraviesan 3 puertas y un lago con ayuda de perros. El segundo es el paraíso o morada de los dioses, donde corre la leche y la miel. Además hay un árbol con pechos para amamantar a los niños. Y el tercero es la morada celestial, donde se ubica el 7º cielo, a donde llegan quienes estuvieron una temporada en el inframundo y los guerreros y mujeres muertas en el parto. Tenían dioses para los distintos tipos de muerte. Entre los años 100 y 250 después de Cristo, en el que se desarrolló plenamente la civilización maya. Enterraban a sus muertos en pirámides, con falsas cámaras junto con objetos y sirvientes que les ayudaban en su viaje. Los tesoros con que se enterraban indicaban la importancia política y social del difunto. A estos los enterraban y a los de menor rango los incineraban. El árbol de ceiba se consideraba sagrado, pues creían que era una estación de paso entre los 7 cielos y los inframundos, y encima y debajo de la tierra. Se enterraban en cuevas o agujeros cavados en la tierra, con construcción o sin ella. También usaron sarcófagos de piedra o madera. Asimismo, enterraban en el interior de las casas, en ollas donde colocaban los huesos o las cenizas. Ahora vamos a ver qué pasaba con los aztecas, cuáles eran los rituales y las creencias de ellos. Los aztecas tenían una religión politeísta del 2300 a.C. hasta el 1519 después de Cristo, que fue cuando arribaron los europeos y acabaron con esa cultura. Los aztecas veneraban a la muerte. A las mujeres muertas en el parto se les imaginaba acompañando al sol en su recorrido. La fauna estaba relacionada con la muerte. Por ejemplo, a los murciélagos y jaguares se les relacionaba con el inframundo. Los dioses de la tierra y la muerte están vinculados, ya que la tierra da las cosechas y a ella llegan los muertos, y el sol parece nacer de la tierra y desaparece al entrar la noche y se creía que moría. Tezcatlipoca, dios de la muerte, era misterioso y malévolo. Se le creía el dios del destino, se le conocía como el espejo humeante. A los fallecidos se les colocaba en posición fetal y dependiendo de su rango se les envolvía en petates o mantas. A los de mayor jerarquía se les colocaba una piedra verde en la boca en forma de corazón. A los de menos era de obsidiana. Hecho un bulto se le amarraba fuertemente y se le ponía una máscara a la altura de la cara. A los ancianos se les tajaba con papel y como a todos los difuntos también se les decían palabras rituales. Se quemaban sus ropas, joyas, en el caso de las mujeres, y las armas de los guerreros, porque creían que las necesitarían en el más allá. Se les enterraba con un perro bermejo para que los ayudara a cruzar. Pues fíjense cómo, además de que se concibe la existencia de otra vida después de la muerte, asocia con este asunto del estatus social y económico que tenían las personas en la tierra al estatus que vayan a tener en el otro mundo. Por alguna razón, los antepasados imaginaban, bueno, ahora se cree que esto era un pensamiento mágico, que así como se vive en la tierra, se va a vivir cuando ya no es. Y también se concibe la idea de otra vida, otro mundo, que puede ser igualito que este. Pues hasta aquí esta mirada retrospectiva sobre los rituales y las creencias respecto a la muerte. Siempre se ha estado tratando de entender. Sin embargo, como les decía al principio, pues si sabemos, todos los que estamos vivos y que vamos tomando conciencia, sabemos que un día nos vamos a morir, sería mucho mejor y más agradable tal vez estar en la vida sabiendo que si nos vamos a ir bien vividos. ¿No les parece? Muchísimas gracias. No olviden dar su like si es que les gustó, compartirlo si les parece interesante. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bye.